Pensamos a veces que la mujer embarazada está exenta de muchos problemas que se pueden desarrollar, pero hoy en día sabemos que la diabetes es una de las enfermedades más comunes que se desarrollan durante, ya sea en el mismo embarazo o que la paciente ya contaba con ella, ¿no? Vamos a ver si se ven las letritas, ¿no? Entonces, ven cómo la diabetes mellitus es una de las enfermedades médicas que con mayor frecuencia coinciden en la gestación. Obviamente estas cifras están basadas en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. En México generalmente todo lo que corresponde a estadística, pues que les voy a comentar, ahora estamos un poquito atrasadones al respecto, ¿no? E incluso, por ejemplo, algunas pacientes ya presentan diabetes mellitus, que se le llama diabetes pregestacional, a lo mejor por ahí van a encontrar ese concepto. Y aunque en la mayoría de los casos, vean la cantidad, el 90%, el diagnóstico de esta patología se hace por primera vez durante la gestación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas de las mujeres que tenemos en nuestro medio no se conocen diabéticas. Pacientes obesas, pacientes multíparas, que se desconocen por completo que son pacientes diabéticas. Llegan al embarazo y por que se tienen que hacer los estudios, se le detectan cifras de glucosa elevadas, ¿no? Entonces en ese momento pues vemos qué está pasando con esta paciente, que algo no está bien, y empezamos a hacer los estudios correspondientes para poder diagnosticar o descartar diabetes. Ahora, a veces nos encontramos en un dilema de que qué vamos a hacer. Esta paciente ya era diabética, es diabética de ayer, es diabética de antier, es diabética hace un mes, hace un año, hace dos. Entonces obviamente tenemos que estudiar a una paciente con y sin embarazo. Obviamente cuando llegan en el embarazo, pues vamos desfasados ya en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento. Y el tratamiento influye directamente en las complicaciones que se van a ver a futuro. Entonces vean que la situación de diabetes y embarazos conlleva un importante riesgo de complicaciones, en algunos casos muy graves, tanto para la madre como para el feto. Yo a veces siento que alguna de las preocupaciones de ustedes como médicos de primera intención, ustedes son los que tienen el contacto directamente con la paciente por primera vez, a menos de que la paciente llegase al servicio de urgencias y donde nosotros pues ya la vemos, ¿no? Pero quien da la cara al inicio, quien se presenta con la paciente son ustedes. De esa manera quiere decir que, pues no quiero mencionárselos de esta manera, pero la responsabilidad directa cae en ustedes. Y es donde ahí hay importancia de hacer un adecuado diagnóstico para poder entonces dar un adecuado tratamiento. Si no tenemos un adecuado diagnóstico, nunca vamos a tener un adecuado tratamiento, ¿no? Entonces, y a lo que iba es que a veces pensamos, niña, su paciente diabética y embarazada, es igual a malformación, es igual a óbito, es igual a aborto. Imagínense nuestra comunidad, bueno, vámonos a México. ¿Cuántos millones de mujeres embarazadas hay por año? Y de estas, ¿cuántas fallecen a causa de la diabetes? ¿Y cuántos óbitos, abortos o alguna otra enfermedad hay relacionada a la diabetes? Ahorita vamos a ver algunos puntos que nos van a aclarar y ver que a veces no es tan severo el hecho de decir diabetes, a este feto se va a morir, este bebé se va a morir. Entonces, ven cómo las malformaciones congénitas y los abortos espontáneos son más frecuentes en mujeres con diabetes pregestacional o diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Las alteraciones metabólicas fetal, el excesivo crecimiento y las complicaciones derivadas pueden producirse tanto en las pacientes diabéticas pregestacionales como en las diabéticas gestacionales, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, es una imagen de ultrasonido, ¿sí? Es una imagen que llamamos de 4 cámaras, ya no es una básica la exploración, pero sí vemos que tiene el efecto Doppler, ¿no? Y el efecto Doppler es para evidenciar algo que tenemos aquí. Aquí está la punta del corazón, aurículas, ventrículos, parrilla costal, pulmón, y vemos como el septum interventricular tiene un defecto que comunica a ambos lados. ¿Sí? Es una de las principales malformaciones que hay en un feto y en una mujer con una madre diabética. Y obviamente las evidentes que vemos todos los días en nuestra área de trabajo. Entonces,
Vamos por definir primeramente diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la intolerancia a la glucosa que aparece o se reconoce por primera vez durante la gestación. Ahí están las palabras claves. Intolerancia a la glucosa, primera vez, gestación. Si yo tengo una paciente que no se conocía aquella, no porque no lo fuese, porque no se conocía, pero aquí la reconocemos por primera vez, entonces es diabetes gestacional, por el puro concepto. Y de ahí ya no nos perdemos. Una vez que tenemos ese concepto, ya no nos perdemos y podemos orientarnos hacia qué es lo que vamos a hacer con esta paciente. Esta definición, como dice aquí, es independiente de que pudiera existir previamente y de las semanas de gestación al momento del diagnóstico. O sea, es lo mismo si la diagnostico a la semana 6, a la semana 8, a la 20, a la 31, a la 36, a la 40, a la 41 semanas en algunos casos. Es lo mismo, sigue siendo diagnóstico de diabetes gestacional por haberse encontrado por primera vez en el embarazo. Para poder determinar algunos puntos, sobre todo lo que corresponde a este miedo que a veces nos da de que se nos vaya, decimos por ahí, ovitar, pero recordemos que el óbito no es un verbo, entonces no es yo me ovito, tú te ovitas, él se ovita, entonces es óbito, ¿no? Y vean que entre los cambios fisiológicos está la disminución en la motilidad intestinal. ¿Por qué es un cambio fisiológico? Bueno, porque hay que asegurar el aporte nutricio para la madre y para el feto. Hay hipertrofia de los islotes pancreáticos, hay un incremento incluso en el tejido adiposo y esto genera una resistencia progresiva a la insulina. Eso es algo fisiológico, no es algo anormal, ¿sí? Esto conlleva un estado diabetogénico. No sé, yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, diabetogénico, y a veces nos cae hasta mal porque implica complicación, ¿verdad? Tenemos un embarazo, diabetogénico, complicación. Pero es parte de asegurar el aporte nutricional para nuestro feto, nuestro embrión. Y vean, aquí es un ejemplo básicamente cómo hay ese incremento en la absorción de nutrientes, glucosa también, hacia el vaso, y obviamente una compensación por parte del cuerpo a través de producción de mayor insulina. Entonces, semana 24 a semana 28 es lo que se ha manejado en la mayoría de los estudios serios con respecto a diabetes gestacional o diabetes pregestacional y obviamente el embarazo. A esta edad gestacional, la semana 24, tenemos que el lactógeno placentario, la prolactina, la hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la insulinasa y otros más se incrementan, llegando a su punto máximo, donde entonces desarrollan almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Esa es la finalidad de todos estos cambios fisiológicos que se producen en la mujer embarazada. Obviamente que vamos a lo que hemos mencionado, aporte calórico fetal. Acuérdense que hace mucho tiempo que, bueno, no tanto, pero sí hace tiempo en que dejamos de ver a la mujer embarazada como un solo ente. Son dos en uno. Realmente hay que explorar a la madre y hay que explorar al feto también. Y hay que partir de que pues, un feto no vive si no tiene un adecuado apoyo nutricio. Estamos hablando de que el cuerpo hace todo lo posible por llevar a cabo esto. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un vaso que ustedes gusten, no hay ningún problema. Tenemos el tubo digestivo. Aquí empieza a haber un aporte o la absorción de la glucosa en una paciente que no está embarazada, junto con el embarazo. Bueno, vamos ahorita a ver qué sucede. También hay producción del páncreas de insulina. Hay un mayor incremento en el embarazo de la absorción de glucosa y obviamente pues hay una respuesta también del cuerpo para ello. Esto nos genera, ¿o por qué se hace esto? Bueno, pues para seguir con la fisiología normal, que es el almacenamiento en los casos que hay excesivo aporte de calorías, ¿no?
Pero ¿qué sucede con la placenta? Bueno, también sucede lo mismo, hay un incremento mayor en el intercambio, obviamente en la absorción de glucosa. Entonces, estado diabetogénico y esto. ¿Qué es esto? Es una mujer embarazada con obesidad, con sobrepeso. Van a decir, otra vez hablando de eso. Pero así esa es la realidad, ¿no? Nuestra población tenemos un problema con la alimentación. Generalmente nuestra dieta está basada en muchas grasas y carbohidratos, entonces nos genera en una persona, en una mujer embarazada, que tiende a aumentar el tamaño de sus células adiposas, pues obviamente le estamos dando más de donde agarrar, ¿no? Entonces esto nos lleva a una mayor resistencia de insulina. ¿Y qué sucede? Diabetes gestacional. Eso es lo que pasa. Por eso es que una mujer embarazada tiene mayor riesgo por el estado diabetogénico de padecer diabetes gestacional. Obviamente van a decir, bueno, ¿y por qué no todas las mujeres que se embarazan o que nos hemos embarazado, los que son mujeres, nos han dado diabetes? Si eso es así, si esto fuera así, bueno, pues digo, yo tengo un índice de masa corporal de, no sé, arriba de lo normal y no tuve diabetes, no va a decir alguien, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso, ¿no? Y volvemos al mismo ejemplo otra vez. Pero ¿qué sucede? Bueno, en las mujeres o en las personas que tienen predisposición a formar diabetes, el embarazo es el punto desencadenante de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen insulina de mala calidad, su páncreas no produce la cantidad de insulina requerida, si le agregamos un extra que es el estado diabetogénico del embarazo, y bien, vemos esto, pues. Entonces, esto no sucede, ¿no? Ya no pasa esto, ya anda con glicemias incrementadas, hiperinsulinemia, y obviamente pues esto es igual a una diabetes gestacional. Y es por ahí donde se forma o por qué empezamos a hacer diagnóstico a partir de la semana 24. Factores de riesgo. Se habla mucho de los factores de riesgo. Decimos, bueno, es que tiene factor de riesgo, es que en el IMSS tengo en la computadora una tablita que me da un número y que en base al número le voy sumando, embarazo de alto riesgo. Está bien, todo se tiende a hacer de una manera más sencilla. Los programas están hechos para que yo tenga menos posibilidad de equivocarme. Pero un factor de riesgo no me da el diagnóstico y no me asegura que la paciente va a tener diabetes gestacional. Esa es la realidad. Antes decíamos, tiene factor de riesgo, esta paciente ya es diabética. Esta paciente ya es diabética porque tiene un factor de riesgo. Y ¡pum!, le empezamos a dar tratamiento. Si bien nos va, le damos dieta. Si mejor nos va, hasta insulina le damos. Ya anda la paciente que se desmaya por hipoglucemia. Y a veces nos vamos más allá de lo que correspondería a nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque no lo teníamos un diagnóstico. Para ello, hay maneras de hacer diagnóstico. Y estas maneras, bueno, son las que ya conocemos. Glicemias en ayunos, más de 126, en ocasiones de intervalo, una semana. Glicemia postprandial o aleatoria de arriba de 200. Y la que más utilizamos es curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, hacemos o mandamos a hacer una curva de tolerancia a la glucosa? Bueno, digo, no ocupamos decirnos ni levantar la mano ni nada, no todos lo sabemos. Ahora, que esa curva sea hecha por la metodología adecuada. ¿Cuántas veces? Vaya al laboratorio fulanito de tal, sin decir nombres, y viene con el resultado y, bueno, pues usted está bien. Y la vemos que tiene un índice de masa corporal arriba de 41, que ha tenido hijos con más de 4 kilos. Pues está bien. Oiga, señora, y por pura casualidad, ¿cómo le hicieron el estudio? Pues yo llegué, la verdad en el camino me compré una soda,
porque tenía mucha hambre. Digo, el hambre es natural. Y bueno, le tomaron una muestra, sí, me tomaron una muestra, y después me dieron a tomar un juguito, o me dijeron, vaya a comer algo. Eso es típico, vaya a comer algo. Y para mí, si me dicen que voy a comer algo, voy a la comida china, voy a los tacos de borrego. Entonces, imagínense para una mujer embarazada, acostumbrada a comer y que tiene que comer por 2 o por 3, si son gemelos o 4, pues entonces, ¿dónde está la metodología de la curva? ¿De qué nos sirve mandar a hacer una curva si no sabemos cómo se hace? Y no podemos no criticarla, hacer un escrutinio adecuado y decir, esta es válida, esta no es válida. Antes había algo que llamaban una prueba de tamiz, no sé si alguien escuchó hablar. Vamos a hacer un tamiz de glucosa. Ahorita se van a dar cuenta que no hablamos del tamiz de glucosa. El tamiz de glucosa ya pasó a la historia, eso ya no lo hacemos. Ahorita vamos a ver por qué ya no lo hacemos. Entonces, curva de tolerancia a la glucosa, indicaciones. Toda mujer embarazada, no la vecina, no la que es joven, no la que es adulta, no la que está adolescente. Toda mujer embarazada se debe de realizar una curva de tolerancia a la glucosa, semana 22 en adelante. Si queremos, que no tenga complicaciones, que no tenga un desarrollo fetal alterado, entonces la semana 24 es el punto donde nada de eso va a pasar. No se den miedo, decir, pues ya va arriba de la mitad del embarazo. Es el punto en lo que los estudios han hecho énfasis, que es donde podemos hacer la mayor cantidad de diagnóstico y sobre todo alcanzar a dar tratamiento con o sin factores de riesgo. Factores de riesgo ya no son un criterio para decir a quién le hago una curva y a quién no. No hay nadie directivo de IMSS aquí, ¿no? O sea, a mí no me interesa si la institución gana o la institución pierda. La institución no es lucrativa. Yo tengo que mandarle a hacer los estudios al paciente como me marca la norma oficial mexicana o algún criterio internacional, o como yo sé que se deben de hacer las cosas. Si no, estamos cayendo en negligencia. Gestaciones múltiples se pueden realizar curva de tolerancia temprana. Ojo, en algunos casos, como las gestaciones múltiples, gemelares dobles, gemelares triples, de alto orden fetal, en ellos las concentraciones que hablábamos del lactógeno placentario, de cortisol, de factor de necrosis tumoral, están más incrementados o están igualmente incrementados que en una mujer de 24 semanas a la semana 16, 17, 18, 19. Y es por eso que aprovechamos las curvas tempranas. Y ahí a esas pacientes les indicamos una curva de tolerancia temprana. Le damos temprana, pues basándonos en la semana 24, ¿no? Pero no es que sea muy temprana. Y entonces, ¿qué criterios o cómo debemos de hacer una curva? La curva parecía más difícil de lo que es. Si me dijeran, oye, veía de una curva a la paciente, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Yo no tengo laboratorio. No puedo ni siquiera mandar un estudio completo al IMSS porque pues me lo regresan, y más si son después de las 9 de la mañana. Pues no, eso es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, debe tener un ayuno de 8 horas. Antes les dábamos una carga previa de 3 días con una cantidad de, no me acuerdo cuántos pastelillos o gancitos se comían, para forzar al páncreas de que sacara todo lo que tiene y a ver si entonces funcionaba o no. Ya después de que le dábamos esos 3 días de estar comiendo pastelitos, nieve, pues bien a gusto, ¿no? Pero eso no sirve tampoco. Se ha ido quitando. Me tocó contar la residencia que hacíamos eso. Me acuerdo que me decía el jefe, oye, hay que darle al paciente que vaya y se compre 3 gancitos y que se compre 2 chocorroles y una soda y que se lo tomen todas las noches. Y yo pues con hambre se me antojaba y yo quería una curva para mí. Pero no, o sea, el día que no lo hice, que yo consideré por mi libre albedrío no hacerlo, yo he castigo como una semana, no puedo salir de guardia. Entonces mejor les doy de comer lo que me piden. Obviamente pues, no era
decía que era así, era mi jefe, el maestro, tiene que respetarlo. Hoy en día, pues sí hay que respetar a la gente, pero hay que ir sobre más a lo que corresponde a la metodología, ¿no? Se debe realizar entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y uno decía, ay, qué... Pero pues así es. ¿Por qué? Porque hay un ciclo circadiano que altera la producción de hormonas y esto nos lleva a una alteración o a un estudio falso positivo, un chorro de cosas. Entonces, sin haber ingerido fármacos que alteren el metabolismo de la glucosa. Hay fármacos que alteran el metabolismo de la glucosa. Mujeres embarazadas, pues, les damos y todos, la mayoría los pueden alterar. Dexametasona, betametasona, derbutalina, porciprenalina, no sé si les saben conocer los nombres. Todo eso altera el metabolismo de la glucosa y no la puede elevar. Entonces, ya de ahí vamos sacando algo de provecho. Medicamentos contraindicados, pues bueno, uso contraindicado en las mujeres diabéticas, gestacionales o pregestacionales. Bueno, sin enfermedad infecciosa o endocrinológica activa que nos puedan alterar el resultado de la cura. Así se hace una curva de tolerancia. Van a ver que no es tan difícil. Glicemia basal, obviamente la del ayuno, después de las 8 horas. Ya llegado la paciente tranquila, sin haber fumado, sin haber tomado, sin haber tenido ninguna enfermedad, obviamente porque la conocemos, está en nuestro control prenatal y sabemos que está en las condiciones para tomar la cura. Ingesta de 75 gramos de glucosa anhidra. ¿Eso qué es? En un tiempo no mayor en 5 minutos. Eso es lo que tenemos que darle a nuestra paciente, 75 gramos de glucosa anhidra. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Primera toma de la glicemia, 1 hora posterior a la ingesta de la glucosa. Si la paciente pues, duró los 5 minutos en tomarlo, nosotros vamos a tomar el tiempo en cuanto se pase el último tramo. Y de ahí empieza a correr el reloj. Segunda toma, 2 horas posterior a la ingesta, no a la hora, no a la toma anterior. Entre cada toma hay un espacio de 1 hora. ¿Conocen esas piñatitas? Así es una glucosa, una azúcar 50. Laboratorio, pues no sé si era, pero PISA. Cada frasco contiene 50 mililitros con 25 gramos de glucosa anhidra, ese es el espacio. 3 de esos, 75 gramos. ¿Cuánto cuesta? Póngale que por carro les cuesta, no sé, 50 pesos cada frasco. Y se me hace una exageración. Pero necesitamos 3 nada más. Y estos 3 lo vamos a vertir en un vaso de agua. Un vaso pues, lleno de agua, un vaso vacío. Entonces tenemos que la paciente tiene 75 gramos con 150 mililitros de solución. Hay otras presentaciones que también podemos hacer el cálculo y dar la cantidad de gramos que necesitamos. Observamos. Muy difícil. Y a mí se me hacía muy difícil porque no lo sabía. Pues cuando empecé a verlo, dije, oye, es más sencillo de lo que creí. Ahora, bueno, ¿y qué voy a hacer con la sangre? ¿Dónde la voy a procesar? Cuando tenemos un laboratorio, pues no es nada difícil, ¿no? Lo mandamos, lo hacemos, esperamos el resultado. Obviamente tenemos que echarnos un round con la persona encargada del laboratorio de urgencias o del laboratorio central. Así es el IMSS, si no echas un round no estás trabajando. Yo creo que lo dice ahí en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, la metodología se suspenderá el estudio en estos casos. Pues obviamente lógico, ¿no? Sin ayuno, la falta de que no se lo tomó todo, o que se lo tomó un tiempo, un intervalo mayor, o una ingesta de carga de la glucosa incompleta, o bien vómito. En algunos casos de las personas o las pacientes que vomitan y vomitan y vomitan, también se puede utilizar la curva de manera intravenosa. Y esta es la interpretación de los resultados. Una vez que tenemos los resultados,